Hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí desde Iquique, un saludo para todos ustedes, de donde se estén conectando. Qué bueno que podamos juntarnos de esta forma por mientras ustedes saben, todo este acontecer a nivel mundial está ocurriendo. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes, desde donde ustedes se estén encontrando. También gracias por abrirnos tu ordenador, tu celular o donde sea que te estés conectando para poder unirte con nosotros. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y bueno, hemos estado nosotros estudiando Segunda de Corintios, una carta tremenda, un libro tremendo en realidad, donde hemos visto cosas increíbles. Hemos visto como por ejemplo Pablo ha tenido que tratar con una iglesia que en realidad tenía muchas, o sea, tenía muchas cosas que estaban mal. Entre ellas, por ejemplo, como el no aceptar la autoridad de Pablo. Y en realidad un montón de cuestiones que estaban muy mal. Pero una de las cosas que nosotros podemos decir que de forma que identificaba a Corinto es que era una iglesia carnal, ¿ya? Y es bien importante comprender lo que es el concepto y a qué queremos decir con iglesia carnal. De hecho, el título de este estudio es El amor que la carne no permite disfrutar. La Biblia nos dice que la existencia del cristiano tiene que ser en el espíritu, ¿ya? Y que cuando esa persona, cuando un cristiano conoce, o sea, cuando una persona conoce a Jesucristo y Cristo empieza a morar en él, es que entonces comienza a vivir lo que es una vida espiritual. Pero también está esta lucha contra la carne. La carne es prácticamente esta naturaleza pecaminosa que nosotros traemos, con la cual prácticamente se disfruta el desobedecer a Dios, mientras que en el espíritu hay un gozo por vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Ahora, es bien interesante este punto, que ya en el tiempo de Pablo, lamentablemente habían cristianos que estaban en la carne. Y podemos decir que ellos estaban en la carne por ejemplo, cosas como estas. Desechaban la autoridad de Pablo. Estaban divididos. Eh, eh, no, no estaban por amor al prójimo. O sea, ellos buscaban hacer cosas de forma egoísta. Como lo que pasaba en la cena, que se comían todo, que se emborrachaban. Cuestiones horribles. Ahora, es importante que nosotros también reconozcamos que todos nosotros, todos los cristianos, si no cuidamos nuestra vida espiritual, podemos llegar a eso. Podemos llegar a estar en la carne. Y me atrevería a decir también que el día de hoy, no solamente en Corinto, el día de hoy también hay muchos cristianos que están en la carne. Lamentablemente no están viviendo una vida en Cristo, y esto de la cuarentena y del encierro, a veces en algunos casos ha hasta potenciado mucho más este estilo de vida carnal. ¿Y por qué? Tenemos que comprender algo importante. A nivel de país, no sé si ustedes recuerdan cuando salió esta noticia en el que el presidente de los Estados Unidos, Trump, él reconocía abiertamente que la iglesia era esencial. Y esto es bien interesante porque de repente para nosotros la palabra esencial de forma normal, sí, puede ser, algunas personas pueden pensarlo, yo pienso obviamente que es esencial, pero dentro del marco de lo que es un país, cuando se reconoce como esencial tiene que ver con esto. Resulta que en un estado de catástrofe o emergencia, lo que sea, hay ciertas cosas que se permiten hacer, como por ejemplo comprar alimentos, como comprar medicamentos, como ir al doctor. Son cosas que se consideran esenciales. Y ahí está la palabra. Entonces, que se reconozca la práctica cristiana como algo esencial es vital. ¿Por qué? Porque en la sociedad que vivimos, que es una sociedad humanista, materialista y naturalista, es una sociedad que prácticamente no reconoce la importancia de lo que es la práctica religiosa. Y hablando dentro del cristianismo, claramente no van a reconocer lo importante que es para los cristianos el tener una vida cristiana. La iglesia dice en Hechos 2:42 que hacían 4 cosas, y estas 4 cosas se practicaban de forma presencial. Fíjense, perseveraban en la palabra, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, las oraciones y la comunión unos con otros. 4 cosas.
Y en específico la palabra comunión nos deja súper en claro que estaban juntos, tenían esto en común que era el poder servir y adorar a Jesucristo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros como cristianos, y hablando como chilenos, hemos visto cómo, sobre también en nuestra ciudad y en otras también que llevan incluso más tiempo, esto de la cuarentena, del cierre total, y ya se empezó a trabajar lo que es el ir abriendo ciertos espacios de a poco. ¿Qué es lo que pasa? En otros países ya está ocurriendo que en esta apertura mucha gente ha estado en contra de que las iglesias abran. De hecho, pensando en el mismo Estados Unidos, como hay, en este caso, por ejemplo, el gobernador de California, como hay autoridades que lo que menos quieren es que las iglesias abran. Por ejemplo, en California una de las cosas, contradicciones que hay es que permiten que esté abierto todo, casinos, de todo, pero la iglesia no. Entonces, algunos cristianos en California lo que tuvieron que hacer fue decir, nosotros vamos a abrir porque, número uno, la iglesia es esencial, o sea, lo que hacemos es esencial, es vital, y número dos, porque es primero que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Eso, en algunas iglesias, ha sido algo que, gracias a Dios, vemos por ejemplo también al conocido John MacArthur, que lo dijo y resulta que les permitió, se les reconoce lo importante que es que la iglesia siga funcionando. Ahora, podríamos decir hasta a regañadientes. Pero, aún así hay pastores que están viendo lo que es el peligro de que estén presos. Por ejemplo, Jeff Johnson, que es de Calvary Chapel, ya recibió una advertencia. Entonces, ¿por qué esto nos tiene que importar a nosotros? Esa es la nación, estamos hablando de Estados Unidos, una nación que se ha caracterizado por ser una nación pro cristianismo. China, que es todo lo contrario, persecución total. O sea, los cristianos ni siquiera se pueden reunir por Zoom. Caen las autoridades sobre los cristianos que están reunidos y se llevan presos a los pastores. Entonces podríamos nosotros darnos cuenta, y nosotros no tenemos que ser tan ciegos de ver la realidad de lo que está ocurriendo. Y en nuestro país es algo que en algún momento se va a empezar a plantear de forma más fuerte. Las iglesias tienen que abrir. Yo he escuchado personas de nuestro país diciendo abiertamente que no. Y que no en un sentido de precaución, porque permiten que hayan otros lugares abiertos. Es como una contradicción de términos. Sino porque sus intereses son en contra de Dios. Tenemos que entender que todas las filosofías de este mundo, todos los pensamientos, los cristianos no podemos ser ciegos en eso. Todas las filosofías tienen una inspiración. Tienen una fuente de origen. Y todas aquellas filosofías en donde quieren dejar a Dios de lado son filosofías demoníacas por el solo hecho de que esa es la pega de Satanás. Satanás ha trabajado en este mundo fervientemente para tratar de mantener al ser humano en la ignorancia respecto de Dios. Entonces, pensando esto, nosotros tenemos que comprender que tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Es esencial nuestra fe? ¿Es algo esencial? Porque, créanme, que cuando se diga que las iglesias pueden abrir, va a haber mucha gente que va a decir, pero ¿para qué se van a reunir? ¿Para qué? Y yo no hablo de gente cristiana, sino que hablo de gente no cristiana, que van a decir, ¿por qué se van a reunir si estaban haciéndolo tan bien, por en línea, bla, 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 bla? Y van a querer otras cosas abiertas, pero menos la iglesia. Hablo de ese tipo de gente. Porque también tenemos que reconocer que la Escritura nos muestra que hay una libertad de conciencia en las personas. Entonces, pueden haber cristianos que no se van a querer congregar por una cosa de conciencia, y eso está bien. Sí, ese no es el problema. El problema es de esta gente, de estas autoridades que se van a oponer para que las iglesias abran, para que las iglesias puedan congregarse. Nosotros hemos estado haciendo esto como un instrumento de emergencia. Estamos manteniendo los estudios bíblicos, pero en ningún momento nosotros podemos decir que esto puede reemplazar
al ejercicio del cuerpo de Cristo. Recuerden que la Biblia nos dice que la iglesia es el lugar donde se van a equipar a los santos para las obras del ministerio. Pero también nos habla de la comunión unos con otros, nos habla del ejercitar los dones. Todas estas cosas pueden ser posibles cuando estamos juntos. Ahora, nosotros tenemos que considerar también otra cosa. Para los cristianos, nuestra máxima autoridad es la Biblia, es la Escritura, es nuestra norma de fe y de conducta, la Biblia. Cuando, y aquí tenemos un choque de cosas, de postura, incluso Agustín de Hipona ve esta idea de cómo el cristiano, o cómo el que cree, vive entre dos gobiernos prácticamente. Vive en un reino que es el de Dios y un reino que es el humano. Nosotros, nuestra máxima autoridad es la Biblia. Y lo que dice la Biblia, nosotros lo creemos. Sobre todo como Calvary Chapel, que estudiamos la Biblia versículo a versículo, la importancia que le damos a la escritura en nuestra vida. Ahora, hay un tema. Hablando como chilenos, nuestra constitución, en este momento nuestra constitución, no está y no está en contra de nuestra práctica cristiana. De hecho, nuestra constitución, podríamos decir que en ningún momento está afectando a nuestra libertad religiosa, si lo decimos usando palabras probablemente más asertivas en el contexto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nuestra constitución está, por así decirlo, en línea con la escritura, nosotros los cristianos no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque el hecho de que podamos ejercitar nuestra libertad, el poder congregarnos, el poder orar, es algo genial, ¿ya? O sea, no nos oponemos. De hecho, la máxima autoridad de nuestro país, podríamos decirlo, es la Constitución. La Constitución rige no solamente para los civiles, sino que para las autoridades. El presidente de la República, el presidente de turno, él tiene que estar bajo la Constitución. Entonces, esto es bien interesante, porque mientras la Constitución esté dentro de lo que nosotros los cristianos podemos ver en la Escritura, no hay problema, nos podemos sujetar a la autoridad. Cuando la Constitución está en contra de la Escritura, en contra de nuestro ejercicio cristiano, entonces nosotros podemos decir que podemos cometer lo que es desobediencia civil. Ahora, claramente lo que menos queremos es llegar a algo así, no queremos vivir de esa forma, pero sí tenemos que entender que los apóstoles tuvieron que enfrentar esas cosas. Y nosotros tenemos que preguntarnos si realmente el ejercicio del cuerpo de Cristo es algo importante o no. ¿Cuál es el problema en todo esto? El problema es que lamentablemente hay muchos creyentes que han dejado la oración, que han dejado el estudio de la palabra, que han abandonado estas cosas y por lo tanto son los que van a primero a sucumbir o los primeros a entregarse ante lo que la carne y el mundo dicte. Y una cuestión que tenemos que nosotros tener súper en claro. Si bien los cristianos podemos tener distintos pensamientos, de hecho ustedes ven las diferencias denominacionales que hay. Hay iglesias que, y esto es lo importante, las iglesias cristianas tenemos que estar unidas en lo esencial. Y hay doctrinas bíblicas esenciales, como por ejemplo la infalibilidad de las escrituras, el nacimiento virginal de Jesucristo, la Trinidad en sí misma, la doctrina de la Trinidad en sí misma, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estas y otras más son cosas esenciales, doctrinas esenciales para el cristianismo. Pero hay doctrinas secundarias, las que nos pueden hacer tener diferentes opiniones. Por ejemplo, lo que es el rapto de la iglesia. Para nosotros como Calvary Chapel es un distintivo, creemos en el rapto antes de la tribulación, pero hay iglesias que creen otras cosas respecto al rapto. Entonces esto es bien importante porque si bien hay distintas opiniones en base a todo esto que estamos conversando, pero hay algo que tenemos que tener, que tenemos que estar totalmente unificados, que es nuestra idea de lo que es el ejercicio de nuestra fe, de lo que es el obedecer a Dios antes que a los hombres,
de lo que es el servir a Cristo, de lo que es el poder tener nuestra relación personal con Jesús. Estas son cosas que en realidad, hermanos y hermanas, tenemos que nosotros considerar totalmente. Y ya para finalizar esta introducción un poco extensa de lo que estamos hablando, nosotros tenemos que orar, mantener en oración. Les pido que oren por Jeff Johnson, que ya está con este peligro de arresto, porque los cristianos vamos a tener que tomar esas decisiones. Se los digo sí que en el caso de nosotros, como congregación, apenas se nos diga que podemos juntarnos, apenas se diga que están las posibilidades para poder reunirnos, lo primero que lo vamos a hacer somos los líderes. Y vamos a ver y oren por nosotros para poder tomar las mejores decisiones y las decisiones más sabias en realidad. O las decisiones con las que nosotros podemos considerar que son las pertinentes a nosotros, porque cada pastor tiene que ver también allí el contexto y cómo Dios lo está guiando. Por esto, hermanos, el cristianismo es un movimiento y la iglesia es un organismo. ¿Cuál es la diferencia con una organización? En una organización tienes una lista de reglas a las que todos se tienen que sujetar y en base a ciertas cosas que vayan ocurriendo hay que tomar ciertas determinaciones. Eso es una organización. Un organismo responde a lo siguiente: la iglesia es un cuerpo. Entonces en este cuerpo vamos a tener congregaciones que lo van a hacer de esta manera, otros que lo van a hacer de esta otra forma. Y ahí cada pastor tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, porque después cada uno de nosotros tiene que dar cuenta delante de Dios por nuestras decisiones. Entonces esto es un organismo. Nosotros como congregación vamos a orar para poder tomar las decisiones más sabias de acuerdo a lo que estemos viviendo nosotros. Así que estén orando por nosotros, queridos hermanos, amigos y personas cercanas. Así que tenemos que estar orando, tenemos que mantenernos en la Escritura, tenemos que pensar en que las cosas que están ocurriendo claramente estamos en los últimos tiempos y claramente vemos un ataque hacia, o sea, el deseo de Satanás por querer silenciar a la Escritura, silenciar a los cristianos, silenciar a la iglesia. Y una cosa también importante es que las cosas del Espíritu en la carne son imposibles de entenderlas. Es imposible de entenderlo. ¿Y por qué les comento esto? Porque resulta que Pablo, lo que vamos a estudiar el día de hoy, es que el amor que estaba entregándole Pablo a los corintios, para estos, lamentablemente para algunos de estos hermanos que estaban en la carne, era imposible de disfrutar. No lo podían entender. Porque cuando se está en la carne, no se pueden entender las cosas del Espíritu. Entonces es bien importante este punto, que hay un tipo de amor que es el amor ágape de Dios y que puesto en práctica y ejercitado en la congregación, los que menos lo van a poder disfrutar son aquellos que lamentablemente estén en la carne. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias porque podemos tener este estudio bíblico, Señor. Te pedimos que tú nos llenes con tu Espíritu, Señor. Reconocemos, Padre, que nosotros no somos personajes valientes, ni tampoco personas que podemos jactarnos de algo, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de tu misericordia. Necesitamos del poder de tu Espíritu. Abre nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, Señor. Y Padre, te quiero pedir en especial por aquellos que están conectados, Señor, que no te conocen, para que ellos puedan tener un encuentro personal contigo, Señor. Y por aquellos que son cristianos, Señor, ayúdanos, Padre, a mantener nuestro primer amor encendido, Señor. Trabaja, Padre, con todas estas cosas que nos pueden distraer, Señor, de lo que tú nos quieras hablar de forma personal en tu nombre. Amén, Padre. Ya, entonces acompáñenme a 2 de Corintios, si tienen sus Biblias, 2 de Corintios capítulo 11, hoy día vamos a estudiar. 2 de Corintios capítulo 11. Y vamos a partir, yo les voy a partir leyendo dos versículos, se los voy a leer yo, si ustedes quieren después los pueden apuntar, son dos pasajes de la Escritura. En Mateo 22:39, Jesucristo hablando acerca de los mandamientos, Jesús primero menciona que el primero es amarás a Dios por sobre todo, con todo, o sea, con todo vas a amar a Dios. Pero
el segundo, mira lo que dice el 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es importante considerar esto, que el a ti mismo tiene que ver con el amor personal que se puede tener por querer cuidar el cuerpo, por ejemplo, de uno mismo, la integridad de uno mismo. De hecho, mira lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo del 29 al 32. Efesios 5, del 29 al 32 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces aquí, nadie aborreció jamás su propia carne, o sea, nadie aborreció su propio cuerpo, su propio ser, sino que lo sustenta y lo cuida, o sea, lo alimenta y además trabaja por la madurez de ese cuerpo, porque vaya creciendo, porque vaya siendo más resistente, porque vaya siendo más fuerte. Mira lo que dice, como también Cristo a la iglesia. Entonces, el deseo de Jesús en el amor es alimentarnos, pero también llevarnos al crecimiento. ¿Qué tiene que ver esto? Con lo siguiente, mira el 30, porque somos miembros de su propio cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, el amor de Dios en la iglesia se va a reflejar cuando, por ejemplo, el pastor, el liderazgo, están preocupados por la alimentación, y hablamos aquí la alimentación de la iglesia, de la congregación, pero también por el deseo de que los creyentes vayan creciendo y de que vayan madurando. Y esto es re importante porque resulta que lo mismo, este ejemplo o esta descripción, mejor dicho, es sacada también de lo que es el matrimonio. O sea, en un matrimonio en Cristo, un matrimonio en la fe, es donde está el amor de Dios y donde va a reinar estas dos cosas. Va a haber provisión, y va a haber el deseo de que el otro crezca y madure espiritualmente. Si bien el hombre tiene la responsabilidad de estar, de ser aquel que como líder vaya a proveer y a preocuparse por el crecimiento de su familia, pero no es algo que se va a limitar exclusivamente el ejercicio cristiano a él. Hablamos, claro, del liderazgo de él, pero hablando del ejercicio cristiano es algo mancomunado. O sea, la esposa también va a estar velando por el crecimiento de esa familia, la madurez de esa familia. Todos vamos a trabajar en eso. Cuando está el amor de Dios va a reinar eso. ¿Qué es lo que la gente no cristiana no entiende cuando se habla del amor? Porque el amor, en términos seculares, el amor se ha sexualizado. Entonces, el amor, por eso mucha gente dice, oye, sí, están haciendo el amor cuando están teniendo relaciones sexuales. Pero vemos nosotros cómo ese concepto, aplicado en la práctica, ha traído muchos divorcios, sobre todo hablando de los famosos, ¿no? Que se casan y esos matrimonios duran muy poco. En algunos casos duran más, pero como parecía ser que la tendencia es un divorcio prácticamente temprano. Entonces, el amor de Dios puesto en... O sea, viendo el amor de Dios, si podemos nosotros ver el amor de Dios, verlo, es cuando vemos estas cosas. Provisión y un cuidado para el crecimiento. Y acá viene el punto. Los corintios estaban en la carne y no eran capaces de ver eso en Pablo. Como estaban en la carne, no podían disfrutar ese tipo de amor, no podían darse cuenta de ese amor, porque ellos estaban en la carne. Y de hecho Pablo, miren lo que va a mencionar ahí en 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos a estudiar hoy día desde el versículo 1 al 9, pero vamos a leer el versículo 1. Vamos a la introducción. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Pablo acá le está diciendo
cómo, cómo lamentablemente Pablo tenía que hablar de esta forma porque había gente en Corinto que no lo veía con buenos ojos a él. Y ojo con esto, si tú lees todos los escritos de Pablo, Pablo en ningún momento piensa que el servicio a Dios o el ministerio es un lugar horrible. O sea, eso está muy lejos de ser pensado. Pero ¿por qué él usa la palabra locura acá? La usa porque para aquellos cristianos que estaban en la carne, el servicio de Pablo, el amor de Pablo, la entrega de Pablo era una locura. Para ellos era incomprensible. Entonces, lamentablemente, tristemente, esta gente por ser carnales creían saber más que Pablo y no eran capaces de disfrutar el amor que Pablo les entregaba. Y esa es una gran debería ser una gran preocupación en nosotros los cristianos de poder estar en el espíritu para poder disfrutar del amor de Dios unos con otros y también poder ejercitar el amor de Dios unos con otros. Versículo del 2 al 4 dice lo siguiente: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Dios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Y es importante este punto, porque Pablo parte diciendo porque os celo con celo de Dios. Ahora, tenemos que hacer una gran diferencia entre el celo humano en la carne y el celo que tiene que ver con Dios. Hay una gran diferencia. De hecho, en Gálatas, acompáñame a Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 20. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 20. Miren lo que dice. Gálatas 5, del 19 al 20 dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Hay claramente están los celos, que es una obra de la carne, y hablamos aquí de un tipo de celos que es muy distinto al celo que está mencionando Pablo por los corintios. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, el celo de Dios es muy distinto a este celo carnal humano. Hay un celo entonces que tiene que ver con Dios y otro celo que tiene que ver con la carne. Esa es la gran diferencia. El celo carnal está dirigido por la envidia, por el deseo de, es la envidia por lo que no se tiene. Ese es el tema. El celo carnal, por lo tanto, está guiado por la envidia, por lo que no tengo. A diferencia del celo que tiene que ver con Dios, que es un celo apropiado y santo, porque
Este es el tema. Lo mejor para el ser humano y en este caso para la iglesia, es servir a Dios, es adorar a Dios. Hay un celo, el celo humano, carnal, mejor dicho, el celo carnal, el celo que puede nacer de nuestra carne, es un celo por lo que no tenemos. Mientras que el celo, que es guiado por Dios, es el deseo de que las personas estén, por ejemplo, con Dios. ¿Qué es lo que Pablo sentía por los corintios? Pablo tenía un celo por los corintios para que ellos se mantuvieran en Cristo, porque lo mejor para los corintios era estar en Cristo. De hecho, el celo de Dios por sus hijos es el deseo de que estemos con Él, porque fuera de Él estamos en peligro, estamos perdidos. Entonces, esto incluso podemos verlo como el celo aplicado, podríamos decirlo de forma correcta, en un matrimonio. Por ejemplo, si un esposo está con su esposa y resulta que un tipo aparte viene a coquetear con su esposa y a tratar de conquistarla y cautivarla, el hombre, el esposo, al sentir rechazo por eso y además tomar cartas en el asunto, eso es un celo correcto. Porque el que la esposa se entregue al adulterio, obviamente no estamos diciendo que lo va a hacer, pero a lo que estoy explicando, el destruir una familia y todas estas cosas son cosas que obviamente son producto de la carne. Entonces allí está claramente súper bien ejercitado en un esposo el poner ese paralelo, y al revés también con la esposa. Si la esposa ve que a su esposo lo empezó a seducir una tipa y empieza a meterse en medio y ella le dice al esposo, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Y toma carta en el asunto y se toman ciertas decisiones, bien. Entonces ese celo es un celo correcto, porque el matrimonio es algo que tenemos que cuidar. Lo mismo es con nuestra relación con Dios. Si no cuidamos nuestra relación con Dios, claramente vamos a estar en peor lugar, vamos a estar en peor situación. Entonces el celo de Pablo por los corintios era como el siguiente. Pablo había sido, y él veía su llamado en el ministerio como aquel de tomar a estos creyentes y presentarlos delante de Jesucristo. La Biblia nos dice que la iglesia es la novia de Jesucristo. Entonces Pablo veía su llamado como el llamado de preparar a estos hermanos en la fe para presentárselo a Cristo. Si estos hermanos en la fe empezaban a coquetear con doctrinas falsas, entonces claramente lo que sentía Pablo era como el mismo celo que podía sentir un esposo o una esposa cuando alguien trataba de destruir su matrimonio. Entonces es muy importante que nosotros consideremos aquí el deseo de Pablo, este celo que es apropiado, hablando bíblicamente hablando. En el celo carnal se envidia lo que no nos pertenece. En el celo de Dios debemos reconocer que hay cosas que le pertenecen a Dios. ¿Qué cosas le pertenecen a Dios? La alabanza le pertenece a Dios. La honra le pertenece a Dios. La adoración le pertenece a Dios. Y nuestras vidas, estando entregadas a su voluntad. Entonces, esto es algo que tiene que estar en nosotros los cristianos. Con los celos pecaminosos, nosotros somos los beneficiados cuando luchamos por obtener algo para nosotros. Con los celos de Dios, Dios es el destinatario final. Porque yo quiero que ellos crezcan en la fe. Porque yo quiero que esto es lo mejor para ellos. Y además, esto honra a Dios. Esto trae alabanza a Dios. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 20. Santiago, capítulo 5, versículo 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces esto es bien importante. Pablo en realidad no ganaba ni siquiera económicamente, podríamos decir. O sea, no ganaba económicamente por hacer lo que estaba haciendo con los corintios. En el sentido de que se le iba a dar un premio, ponte tú, por hacer lo que estaba haciendo con los corintios.
Los celos en realidad de Pablo vieron necesario el poder tomar a sus hermanos en la fe, escribirles para que ellos pudieran volver a las cosas de Dios. Amor en acción. Amor en acción. Pablo tomándose el tiempo de escribir, tomándose el tiempo de hablarles, orar por ellos. Incluso hermanos que estaban apoyándolo a él también veían esa pasión y apoyaban el ministerio haciendo lo mismo. Si Pablo veía que era importante que ellos recibieran una carta, iban a haber hermanos dispuestos a llevar esa carta, a exponer sus propias vidas en medio de la persecución. Volvamos a Corintios. Dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, como les decía. Como Pablo veía aquí su ministerio. Pablo tiene el llamado de Dios de presentar a los corintios de la mejor manera posible. David Guzik, un pastor de Calvary Chapel, dijo, cualquier tiempo en el que le damos a otra cosa nuestro corazón que no sea Dios, estamos cometiendo un adulterio espiritual durante el periodo de desposorio. Porque recuerden ustedes que el desposorio era ese momento en el que de repente nosotros podemos llamarle el noviazgo, ponte tú. Pero en ese tiempo, para los judíos, cuando un hombre y una mujer se querían casar, obviamente presentaba el hombre sus intenciones, la mujer respondía si es que estaba de acuerdo con esas intenciones, y si es que ellos llegaban al acuerdo de que se iban a casar, desde ese momento hasta el matrimonio ya se consideraban como casados, y si él se metía con otra tipa o si ella se metía con otro tipo, eran culpables de adulterio, pese a que todavía no estaban casados. Entonces, así de importante era la relación. Y así de importante era incluso comenzar una relación con alguien. No era llegar para el deseo, ¿no? Para el tiempo, para el rato, sino que era algo totalmente importante. Entonces, aquí Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Viene el momento en el que Jesús venga a buscar a su iglesia, que es su novia. Y yo tengo que velar para que ustedes como novia estén bien. Entonces yo estoy trabajando por esto. ¿Se dan cuenta? Sigamos. Sigamos. Ahí el Corinto dice, pero temo que vuestros... Perdón. Wow, acá se me perdió un poquito. Espérate. Aquí estoy. Entonces, estamos en el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto es re importante porque Pablo tenía un temor, por así decirlo, súper válido, pero también prácticamente correspondiente a lo que estaba ocurriendo. No era un temor infundado, no era que Pablo tuviera miedo, así como que hoy tengo miedo. No, Pablo veía cosas que estaban muy mal en los corintios. Entonces, ellos no se estaban dando cuenta que se estaban extraviando. Y Pablo dice, pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y aquí, esta es una cuestión re interesante, porque Satanás, que es la serpiente, es astuto y sabe cómo poder, o está planificando estratégicamente cómo poder destruir a los creyentes. Es su función. Entonces nosotros tenemos que considerar cómo Satanás va a querer intervenir en todo. Y acá hay una cosa interesante. Cuando nosotros estudiamos la Escritura y por ejemplo vemos el momento en el que Israel, cuando estaba bajo el liderazgo de Moisés, ellos iban a la guerra y resulta que cuando Moisés estaba allí mirando la guerra y él levantaba sus manos, ellos ganaban. Pero cuando él bajaba su mano, perdían. Entonces, se dieron cuenta allí, dos de sus líderes cercanos, la importancia de afirmarle los brazos. Y acá voy con esto. Voy en que en el amor de Dios puesto en práctica, lo podemos observar también cómo los creyentes van trabajando por las victorias espirituales. O sea, en palabras simples,
Los cristianos no podemos pensar que no necesitamos de nadie en nuestra vida. Claramente, nuestra salvación y dependencia total tiene que ser de Jesucristo. Estamos súper claros con eso. Pero Jesús es el fundador de la iglesia. Y la pega de la iglesia es ir edificándose en amor. Entonces, nos necesitamos unos a otros. Por ejemplo, en el caso mío, yo si bien tengo que estudiar la Biblia, mi obligación principal es estudiar la Biblia y orar. Son las dos cosas que como pastor tengo que hacer. Pero yo no les podría decir que puedo hacer todo solo. Yo necesito de mis hermanos en Cristo. Por ejemplo, todo lo que ustedes ven ahí, la alabanza, el poner las letras, subir las publicaciones, responder los mensajes, lo que es incluso el tema de decir lo que se viene, lo que no se viene, la edición en sí misma. Todo eso nos muestra entonces que la iglesia no es el lugar para lobos solitarios. La iglesia es el lugar en donde el amor se va puesto en práctica cuando trabajamos unos por otros y por el bien también del otro. Ahora, el bien del otro en el sentido espiritual hablo en el sentido totalmente espiritual. Claramente en el físico, claramente si uno puede ayudar lo tiene que hacer, pero hablo específicamente en lo espiritual porque hay muchos cristianos que lamentablemente no entienden esto, entonces empiezan a caer bajo las trampas de ciertas filosofías en este mundo. Pero hablo específicamente de lo importante que es que los cristianos comprendamos que fuimos puestos para trabajar en un cuerpo. En un cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo tengo regularmente en la semana, tengo por ejemplo reuniones con los líderes. Nos reunimos por Zoom, conversamos y tenemos nuestro tiempo de comunión. También nos juntamos en la oración, tenemos tiempo de oración por Zoom. En esta situación, en esta realidad en la que estamos viendo, donde hay como lo dicen los norteamericanos, un lockdown, está totalmente cerrado todo, las cortinas se bajaron de todo, salvo de lo que es alimento y otras cosas, ¿me entienden? Pero en este momento, por ejemplo, las discotecas no pueden funcionar, los restaurantes tampoco, ¿cómo se llama? Por lo menos aquí en Iquique, los casinos tampoco. Entonces está todo cerrado prácticamente lo que tiene que ver con agrupar personas, en cierto sentido. Entonces, los cristianos nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos. Y acá déjame hacerte esa pregunta también. ¿Tú te das cuenta de esa necesidad que tienes? ¿Lo reconoces? Yo lamentablemente por crecer, y lo he dicho varias veces, por ser parte de esta generación millennial, crecí con esta forma de siempre querer hacer todo solo, no depender de nadie, chao, y totalmente libre, y bla bla, pero así, súper obcecado. Pero ahora en Cristo yo me he dado cuenta la necesidad que hay de mis hermanos en Cristo, la humildad de reconocer que no podemos hacer todo, y la humildad también de reconocer cuando necesitamos que alguien ore por nosotros. ¿Necesitas oración? Mira, tú has visto, te hemos puesto ahí un número de WhatsApp, puedes escribirnos mensajes, podemos orar por ti. Necesitas hablar de forma, podríamos decir, por videollamada, démosle, vamos a hacerlo. Pero no creas al diablo la idea de que prácticamente no necesitas a tus hermanos en Cristo. Nos necesitamos como cuerpo de Cristo, unos a otros. Incluso comprendiendo eso con diversas congregaciones. Yo agradezco a Dios por ciertos hermanos de otras congregaciones que están haciendo una gran labor en otras cosas que las que nosotros no hacemos. Entonces claramente veo allí cómo el Señor ha provisto a estos hermanos para esas labores geniales. Y no voy a considerar que lo que nosotros hacemos es lo mejor, para nada. Por eso es importante aquí que consideremos que el amor que Pablo estaba teniendo por ellos no lo comprendían porque ellos estaban en la carne y no se daban cuenta de cómo Pablo también los animaba a que crecieran en esa línea. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, acompáñame a Efesios capítulo 1, versículo del 5 al 6. Efesios capítulo 1, versículo del 5 al 6 dice lo siguiente:
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Importante este punto, somos adoptados por Dios, o sea, eso es tremendo, es maravilloso. Y el compañerismo cristiano entonces, ¿qué es lo que es? Es la relación mutuamente beneficiosa entre cristianos. Mutuamente. Que no pueden tener la misma relación con los que están fuera de la fe. Y esto es interesante. Hemos sido llamados, por lo tanto, a un cuerpo. Y además podemos ver también que cada lugar tiene sus formas. Entonces, claramente los cristianos tampoco podemos estar a favor de ciertas cosas, incluso a nivel político, en las que quieren prácticamente que hayan cosas, obligar a toda la gente a lo mismo e impedir la diferencia. Por ejemplo, el pensar de forma distinta. Eso está pésimo, está pésimo, es antibíblico totalmente. Somos adoptados por Dios. Juan 17:23 dice lo siguiente. Jesús, estas son palabras de Jesús en su última oración. Juan 17:23, aquí en la tierra. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. De nuevo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, lo que estaban haciendo los corintios atentaba en contra de la unidad del cuerpo de Cristo. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El deseo de Dios entonces es llevarnos a esta unidad, una unidad completa, en el que se refiere a que los cristianos experimentan una verdadera comunión, unidad unos con otros, con Cristo y con el Padre, así como el Padre está en Jesús, así está Jesús en nosotros y tenemos unidad unos con otros debido a la singularidad de esa relación. Siempre hemos dicho que estamos hablando de una relación y no de una religión. Entonces, si hay una relación, tenemos que relacionarnos con Cristo y entre nosotros. Es imposible ejercitar nuestra fe cristiana si no nos relacionamos con Jesús y también entre nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Volvemos a decirlo, Dios desea que le amemos, pero también que nos amemos. El amor real busca lo mejor para el otro, comenzando siempre desde Jesús. Entonces aquí vemos lo importante y una primera gran consideración. El amor real, bíblico, busca lo mejor para el otro, comenzando siempre desde Jesús. Pablo quería lo mejor para los corintios y por eso les escribía, los advertía, les decía las cosas que tenía que decirles. Amor, por lo tanto, busca lo mejor para el otro. Y vemos aquí como la serpiente, volvamos a Corintios, buscaba maliciosamente en realidad que el ser humano no reconociera el amor de Dios y viera como a Dios como un ser malo, por decirles que no podían comer de todos los árboles del huerto, y claramente usando la mentira. Entonces Pablo también lo que está haciendo es advertirles. ¿Saben qué? Cuidado, porque Satanás es astuto. Número 2, el amor real advierte de los ataques espirituales. El amor real advierte de los ataques espirituales. Recordemos, número 1, ¿qué pasaba con el número 1 respecto al amor? El amor real busca lo mejor para el otro. Número 2, el amor real advierte. Número 1, el amor real busca lo mejor para el otro. Número 2, el amor real advierte de los ataques espirituales. Y aquí Pablo dice en 2 Corintios 11, dice en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibió otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pasa que estos corintios estaban aceptando enseñanzas falsas, venían tipos que se hablaban magnánimamente. Recuerden que el ser de Corintios significaba que el trasfondo cultural que ellos tenían era amar la declamación, pero a un nivel, podríamos decir, muy virtuoso. Ellos amaban podríamos decir, el hablar de forma virtuosa, el utilizar correctamente el griego de la época, el griego clásico, porque recuerden ustedes que el Nuevo Testamento se escribe en griego koiné, que era el griego más común y típico. Todos podían acceder a ese griego, pero estos
Estos otros griegos de Corintio amaban que se hablara en un griego clásico que prácticamente estaba perdido, porque lo habían olvidado. Entonces, eh, aquí Pablo les dice, ¿sabes qué? Ustedes prácticamente están entregados a estas otras personas que son falsas. 5. Y pienso que nada ha sido inferior a estos grandes apóstoles, pues aunque sea todos con la palabra, o sea, yo no sé lo que ustedes esperan, yo no sé lo que ustedes están buscando, un declamador clásico. No lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. O sea, ellos no podían ser ciegos al amor que les habían mostrado. Qué interesante este punto. Y más encima dice respecto de ellos, dice que ellos lo toleraban estas cosas malas. Increíble. Siempre habían intentos por meter en una iglesia sana la falsa enseñanza. Siempre ha habido eso y siempre lo va a haber. En todas las iglesias donde se enseñe la palabra sana va a haber gente que va a querer meter falsa doctrina, gente que va a querer dividir, gente que va a querer destruir. Siempre va a haber eso. ¿Por qué? Porque Satanás está obrando, está trabajando. Ahora, si bien hay compañerismo entre los cristianos, nuestra primera lealtad es con Jesús, totalmente. Nuestra primera lealtad es con Jesús. Entonces, si bien ahí es donde muchos cristianos se caen, o sea, no cristianos, pero a veces donde el enemigo trata de ir a atacar a los nuevos creyentes sobre todo, donde dicen, oye, mira, viste que lo importante que es el amor cristiano, sí, y el nuevo creyente como que, claro, dice, sí, es lo importante. Y aparece gente que empiezan a meterles cosas en la cabeza para tratar de sacarlos de la fe o para llevárselos para sus propios reinos. Un montón de locuras que empiezan a pasar allí. Yo sé que todos los nuevos creyentes están batallando con un montón de cosas así. Créeme que si tú has abrazado la fe y has abierto tu corazón a Cristo, van a ver estos falsos maestros. De cualquier lado te pueden estar atacando, desde el internet, desde personas cercanas, de donde sea. Tu primera lealtad es con Jesucristo. Compañerismo sí, pero cuando tenemos a Jesús en común. Ese es el punto. Y Jesús como máximo líder, su palabra como máxima autoridad. Y ahí está el tema. Entonces, primero tenemos que ser leales a Jesús. Jesús. En una división, por ejemplo, de una iglesia, si un sector quiere tomar un bando, quiere tomar una posición totalmente antibíblica, totalmente en contra de la palabra de Dios, la pregunta es la siguiente. Si tú, por ejemplo, tú estás relacionado con amistades, con personas, con cosas sentimentales, con gente de ese bando, te van a arrastrar porque tienes lealtades con ellos que no puedes traicionar. Tienes que primero ser leal a Jesús. En primer lugar, aunque eso incluso te cueste la enemistad de esta otra persona. Porque hay gente que utiliza esas lealtades solamente para esclavizarte. Solo para esclavizarte. Para que no puedas tú ser guiado por Dios. Y eso lamentablemente cuando hay cristianos en la carne. Del 5 al 9. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo lo que hemos demostrado, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuiseis enaltecidos y en cuanto a predicar el evangelio de Dios de balde. O sea, eso obviamente no es así, pues. Pablo no pecó por él, obviamente, poner a sus hermanos de Corintio para servirles, ¿cachai? Para amarlos. No. 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Pablo, acuérdense que Pablo no estaba recibiendo dinero de los corintios, pero sí recibía de otros lugares. Y lo hacía, y él recibía para poder mantenerse en el ministerio. Y estaba sirviendo a los corintios, y gran parte de los corintios no lo querían. 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Acuérdense que tenía una muy buena relación Pablo con los de Filipenses, con los de Filipo. Entonces, los de Filipenses prácticamente eran los que estaban apoyando a Pablo. Y Pablo estaba sirviendo a los de Corinto, que lamentablemente su mayoría no lo recibían bien. Y en todo me guardé y me guardaré para de seros gravosos. O sea, Pablo amaba tanto a los corintios que, diciéndolo quizás de forma bien simple, si Pablo iba a pasar hambre por amor por ellos.
Así que, número uno, el amor real busca ayudar. Número dos, el amor real advierte. Número tres, el amor prepara para batallar espiritualmente. Porque si bien Pablo era alguien que no estaba haciendo una declamación con un griego súper clásico de la cuestión, pero sí los preparaba, les decía, Satán es astuto. O sea, vemos claramente aquí. Y cuando Pablo dice que él tenía necesidad, ninguno fue carga, o sea, cuatro, el amor real busca no ser una carga, sino ser alguien que facilite las cosas para el crecimiento y protección de otros. El amor no busca ser una carga. Si hay amor real de Dios, la otra persona no quiere ser una carga. Quiere, por el contrario, quiere dar, quiere proveer para el crecimiento y la protección. Entonces, es bien interesante este punto, porque ya para ir cerrando, cuando dice en el 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y todo me guardé, y me guardaré de seros gravosos. Los de Macedonia, que en este caso estamos hablando de la iglesia de Filipo, experimentaron lo que fue un crecimiento espiritual tremendo. Los corintios, que estaban en la carne, en su mayoría, no estaban creciendo. Entonces, claramente en el ejercicio del amor de Dios, Dios permite también un crecimiento espiritual tremendo. Y Dios quiere que crezcamos. El tema es que, tal como lo veíamos al principio, recuerden, y con esto vamos a terminar, si leemos nosotros ahí, ¿cómo se llama? ¿Me lo noté? Acá. Acompáñenme a Gálatas 5 del 19 al 20. Gálatas 5. Vamos con la Biblia, de hecho, a leer Gálatas 5 del 19 al 20. Pero de hecho vamos a leer un poquito más de versículos. Gálatas 5, vamos a leer más que hasta el 20, ¿ya? Acá está. Gálatas 5 dice lo siguiente, del 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas son cosas a las que podríamos nosotros llegar si estamos en la carne. Ningún cristiano está libre de caer en estas cosas. Lo que dice acá, las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son cosas a las que nosotros los cristianos podemos caer. Por eso no andamos con el dedo apuntando a la gente no cristiana, porque es natural que lo hagan, porque no tienen el espíritu. Pero nosotros los que somos creyentes no podemos caer en eso. Y el problema era que los corintios estaban cayendo en estas cosas porque estaban en la carne. Porque hay un amor que en la carne no lo podemos disfrutar. Y el amor de Dios es práctico. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios se ve por el otro, se alimenta al otro y se busca la madurez del otro, el crecimiento del otro. En la carnalidad, exigencia, 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 exigencia. Y además vemos estas prácticas pecaminosas que empiezan a salir a flote. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en los últimos tiempos, tenemos entonces que mantenernos en el espíritu, leamos la palabra, mantengámonos en oración, oremos por lo que tenemos que vivir como país, por lo que está pasando en el mundo entero. Van a haber decisiones que tenemos que tomar, pero hay una decisión personal que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Si bien cada iglesia tiene que tomar una decisión en torno a lo que es la iglesia, cada congregación, pero nosotros, los hijos de Dios, somos miembros de una iglesia universal y tenemos que tomar una decisión. Si es que realmente es fundamental nuestra vida con Cristo o si no lo es. Si realmente es fundamental o si no lo es.
Porque en algún momento vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que dar cuenta respecto de nuestras vidas, de lo que hicimos con las oportunidades que Dios nos dio. Y esto lo digo también con preocupación por mí mismo. Ustedes saben, yo soy alguien miserable, por eso necesito su oración. Necesito su oración y todos necesitamos las oraciones de todos. Así que tenemos que mantenernos en la fe, mantenernos en el amor de Dios y considerar que el enemigo está trabajando duro para querer destruir la iglesia de Jesucristo. Como creyentes, tenemos que considerar que lo más importante para nosotros es, sin duda, poder relacionarnos con Jesús. Y Jesús fundó la iglesia. Y la iglesia está para amarse, para buscar, proveer para el crecimiento espiritual y llevar a la madurez espiritual. Necesitas oración. Te sientes solo, te sientes sola. Has dejado que lamentablemente tu carne meta ciertos pensamientos en tu cabeza. Tienes que arrepentirte. Yo lo he hecho. Veces en la que me he dado cuenta cuando mi carne me empieza a meter cosas en la cabeza. Cuando el enemigo te manda dardos de fuego y en vez de uno frenarlo, uno ¡pum! Se abre a ellos. Mal. Tenemos que evaluar si lo que hay en nuestras mentes en realidad viene de Dios o viene de la carne. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias porque eres increíble, Señor. Y porque nos abres el entendimiento, Señor. Te necesitamos, Señor, para poder vivir nuestras vidas, Señor. Porque en realidad, Padre, reconocemos que sin ti no podemos, Padre. Tú nos dijiste que separado de ti nada podemos hacer, Señor. Y te necesitamos, Señor. Perdónanos, Padre, por cuando hemos, con nuestras mentes, Señor, hemos tomado malas decisiones, Señor. Si en este momento, Padre, hay hermanos que están escuchando, Padre, y que están en un estado de amargura, están en un estado de pleito, de enemistad, de cualquier otro pecado, Señor, te pido por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que ellos puedan volver a ti, Señor. Tu palabra nos dice que tú nos desechas al corazón contrito y humillado, Señor. Tú nos mostraste la parábola del hijo pródigo, Señor. Tu amor por aquellos que vuelven, Señor. Así que si en este momento hay alguien al cual el Espíritu Santo te habló a tu mente, Señor, entrégate. Dile, Señor, aquí estoy. Te pido perdón por mi desobediencia, Señor. Restáurame. Levántame, Señor. Que tu Espíritu viva en mí. Por aquellos que no te conocen y que quizás están escuchando esto, Señor. Por aquellos a los que tu Espíritu Santo está hablando también, Padre. Para que ellos puedan tener una relación personal contigo y puedan reconocer que han sido pecadores y que te necesitan, Señor. Padre, guíanos con tu Espíritu. Somos débiles, somos torpes, no sabemos hacer las cosas, Señor. Somos personas súper poco sabios, Señor. Padre, te necesitamos, Señor, para poder tomar las decisiones importantes, Señor. Te necesitamos como congregación aquí en Calvary Chapel, Mahané y Iquique, Señor. Para que tú nos guíes a tomar las decisiones que sean las acordes a las que tú quieres con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por todos nuestros hermanos que siguen fielmente, que oran por nosotros, Señor. Y te pedimos por nuestro país, Señor. Nuestro país está en una oscuridad espiritual tremenda, Señor. Y creen que cambiando la Constitución van a cambiar la maldad del ser humano. Van a cambiar la injusticia. Son contratos solamente, Señor. Pero el verdadero cambio viene cuando hay un cambio en el corazón. Padre, necesitamos un avivamiento en nuestro país, Señor. Necesitamos un avivamiento espiritual, un despertar espiritual de la gente, Señor. Padre, estamos aquí, tus hijos disponibles, Señor. Derrama tu espíritu sobre nuestro país, Señor. Sobre nuestros jóvenes, Señor.
para que ellos puedan ver, Padre amado, que el único que es capaz de cambiar las cosas de forma real eres tú, Señor. Te pedimos también por nuestros enemigos y por aquellos que están haciéndonos, tratando de parar todo esto, Señor, para que tú, Padre amado, los bendigas, Señor, y ellos puedan tener un encuentro personal contigo. En tu nombre, amén. Ya, un abrazo para todos ustedes, cuídense, bendiciones, disfruten este domingo, seguimos por lo tanto conectándonos por YouTube, estén orando también por lo que se viene para nuestra ciudad, para nuestro país. Si necesitas oración o si en algo te podemos ayudar, por favor, llámanos. Somos tu congregación, somos tus hermanos en Cristo. Estamos acá para poder amarnos los unos a los otros. Así que gracias también por sus oraciones, gracias también por conectarse con nosotros. Y como les digo, somos miserables y necesitamos la guía de nuestro Dios. Así que cuídense y recuerden, chiquillas, que el próximo sábado se viene FIDE. ¿Eres mujer? ¿Quieres tener un muy buen tiempo? ¿Quieres crecer? Y además usar un material re bonito. Yo ahí lo he estado viendo. Estoy ahí tratando de espiar. No, pero un material muy bien hecho, con amor por las chiquillas. Entonces, este sábado que viene, FIDE. ¿Y quién mejor para explicarlo que la Rosy? Así que la Rosy vamos a ver en este video final. Y después de este video final, vamos a cantar la última alabanza. Pero vamos a ver este video final donde Rocío explica lo que es FIDE y lo que se viene este sábado. ¡Chao! Hola a todas, las quiero invitar para el día sábado 29 de agosto a una nueva reunión de FIDE. Vamos a continuar con el estudio del libro de Santiago, el que nos entrega muchos consejos prácticos. Y además tendremos disponible la lección número 2 de nuestra guía de estudio Fe en Acción, la que nos ayuda a profundizar aún más en este gran libro. Están todas invitadas. Nos vemos el día sábado 29 de agosto a las 20:30 horas por Zoom.